Está a cargo del profesor Rafael Valls. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Como alguno que habló antes, por ejemplo, Diego Camaño, me precedió, creo que es extraordinariamente importante que en el ambiente académico de la universidad investigue estas cosas, hable de ellas en público y tome de alguna manera posición frente a los temas, aunque la academia no solo debe tomar posición, sino también informar al público de la cantidad de cosas que normalmente no circulan por ahí. Creo que también es muy importante que esto no quede en esto, solo en esto, sino que se organice alguna cosa para investigar y para proponer, porque buena parte de la culpa de que estemos hablando de estos disparates técnicos y estos mamarrachos jurídicos que nos ocupan hoy, es porque no hay un espacio ocupado por propuestas mejores que permitan ser discutidas. No hay alimentación de la tarea política, y entonces estos espacios son demagógica y oportunistamente ocupados por propuestas que no tienen ningún futuro, pero que ocupan el espacio y consiguen algunos votos, que es lo que quieren. Entonces creo que hay un compromiso no solo de hablar del tema, sino de investigar y proponer para que el espacio sea llenado por cosas que sustituyan estos mamarrachos que nos ocupan hoy. La propuesta de rebaja de imputabilidad penal es en primer lugar un gruesísimo error técnico. Si el propósito es reducir la criminalidad, reducir la infraccionalidad adolescente, la criminalidad global y la seguridad pública, hacer esto no tiene el menor sentido. Si desde el punto de vista de cifras oficiales, el 3% de los reclusos es adolescente, el 97% de los reclusos son adultos. De las sentencias condenatorias en materia penal, oscila la cifra en los últimos 10 años entre el 5% y el 7% de las sentencias condenatorias para menores de 18 años. De manera que el 97% de los reclusos son adultos y entre el 93 y el 95% de las sentencias son de adultos. ¿Qué me viene a decir? Que la seguridad y la delincuencia se atacan a raíz de los menores. Nosotros juntamos a todos los menores de Uruguay, los ponemos en una isla desierta o los ponemos en una instancia vacía en Tacuarembó, la delincuencia sigue prácticamente igual. Porque el 97% de los reclusos son adultos y el 95% de las sentencias condenatorias son adultos. El problema de la delincuencia en Uruguay es adulto, no es de los menores. Con cifras oficiales y no preparadas ad hoc, sino cifras rutinarias que se producen y que uno las toma y las analiza. Además de eso, no es tampoco cierto que la criminalidad juvenil aumente. No es cierto. Más bien es cierto lo contrario. Del 2004 al 2009, la delincuencia, la infraccionalidad, para llamarlo bien en la Facultad de Derecho, la infraccionalidad adolescente disminuyó en casi un 7%. Aumentó solamente un 2% entre el 2007 y el 2008. De manera que no solo no es responsable de la abrumadora mayoría de la delincuencia, sino que ni siquiera aumenta en sí misma. Tampoco es cierto que sea fundamentalmente de cualidad violenta esa cantidad. El 25% de la infraccionalidad adolescente es de acciones contra la propiedad y no contra la persona. El 75%. Tampoco es cierto que haya una enorme cantidad de masa nueva que se agrega a los delincuentes primarios, porque el 50% de la delincuencia de infraccionalidad adolescente es de reincidentes. Lo cual habla muy bien de nuestro sistema de reclusión, rehabilitación y reinserción, como vemos, que es también muy importantemente responsable, además de todas las características sociales de fondo, de que se produzcan fenómenos de esos. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Estamos todos locos? ¿Qué pasa que nos creemos que hay una cosa que está invertida en la retina, como decía Marx, de cómo se fabrica la ideología? La realidad da la vuelta en la retina. ¿Por qué nos creemos que son los menores que son absolutamente casi irresponsables de la cantidad de delincuencia que hay en el país? No creemos que son. Bueno, yo le dijo la función de la prensa, no solo de la prensa. Yo tengo, que no voy a detener en esto, un largo artículo en un libro cuyos coordinadores son Susana Mayo y Lilo Vizcarra, que están aquí, explicando en 50 páginas
más o menos cómo se produce esto, cómo se hace esto. Espero que no lo hagan mejor de lo que hacen después del artículo, pero por lo menos había que descubrir de qué manera se hacía y tratar de por lo menos de construir eso. Porque fíjense que en el mismo periodo de tiempo en el que la criminalidad adolescente no aumentó, el tiempo de dedicación de espacio en los medios a la infraccionalidad adolescente se multiplicó en 259%, frente a una infraccionalidad casi. Entonces, hay una creencia absolutamente contraria. La gente cree que los medios dicen la verdad, cosa que es mentira, obviamente. Creen que la delincuencia es responsabilidad de los jóvenes cuando es abrumadoramente adulta. Creen todo al revés. Es extraordinario el éxito que han tenido los grupos que lucran presupuestalmente y extrapresupuestalmente con el miedo y con la seguridad, y los medios de comunicación en esto. Ha tenido un éxito, es para aplaudirlos de pie. Han hecho un trabajo maravilloso, los científicos sociales tienen que felicitarlos por cómo han hecho como Goebbels que la repetición sistemática de una mentira se convierte en verdad creída. El Uruguay es un ejemplo extraordinario de traición a la máxima artiguista de que sean todos tan ilustrados como valientes. Son, no digo la palabra que me surgió en la mente, digamos miedosos, sino valientes, y además extraordinariamente poco ilustrados. No conocen ninguna, y si conocen las cifras no las creen. Después les voy a explicar un poquito por qué. Pero digamos, el diagnóstico es un absurdo, no resiste el menor análisis, y además la solución para ese diagnóstico eventual es un disparate también. En ningún país del mundo nunca un descenso de la baja en imputabilidad generó un descenso de la criminalidad juvenil y de la criminalidad global, de la tasa de criminalidad, de la infraccionalidad o de la tasa de criminalidad. No pasó nunca. No obstante, lo siguen haciendo. En Uruguay cree que hubo alguno de los inventores de esta propuesta que nos dijo: ¿y por qué no probamos a bajar? Ya vamos a bajar, a ver qué pasa. ¿Por qué no? Para ver qué pasa, vamos a probar. Ya se probó, mijo, ya se probó. Había una ley de seguridad ciudadana, no me acuerdo de eso, era en el 91, no me acuerdo bien, 95, que le dio la potestad a los jueces de hacer una cosa que después los jueces muy prudentes y criteriosamente lo hicieron, pero le dieron la potestad de hacerla. Y después, la ley del código del niño y del adolescente también, como dijeron antes, bajó la edad de ejecutibilidad a los 13 años para determinados delitos. Y más que ya se hizo, todo el mundo, y nunca dio resultado. Acá también, no hay nada que probar, ya se hizo. Y no solo hay pruebas jurídicos, hay cosas absolutamente objetivas adelante. De manera que es un mamarracho como diagnóstico, un mamarracho como solución, y además una cosa extraordinariamente cobarde e injusta con los jóvenes. ¿Por qué? Porque es todo lo contrario de lo que merecen. Si yo les doy la tasa, digo, hay 260.000 adolescentes, hay 1.000 infractores, 350 infractores con medidas de seguridad. O sea que, haciendo números, 1 de cada 200 es infractor y 1 de cada 750 es infractor merecedor de medidas de seguridad. Sin embargo, hay 1 de cada 100 indigentes, 1 de cada 20, 1 de cada 5 pobre, en cifras de medias agregadas. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a hacer la división. 1 sobre 750, ¿no? Son los internados por medida de seguridad, los equivalentes a un recluso adulto, digamos, más asimilables. De manera que, si lo multiplicamos, si dividimos 750 dividido 100, que son los indigentes, hay 7 veces más indigentes que menores intervenidos con medidas de seguridad. Y hay 150 veces más pobres que adolescentes intervenidos con medidas de seguridad. O sea que es el mismo presidente que dijo que había que probar con esto, una idea novedosa que tuvo. Dijo una vez que la sociedad tenía que protegerse de sus menores, y si había que elegir entre la sociedad adulta y los menores, él se quedaba con la sociedad adulta. Yo me quedo al revés. La sociedad adulta le hace mucho más mal a los menores que lo que los menores le hacen a la sociedad.
adulta, pero sin la menor duda, enormemente más, 150 veces más. Entonces, es una injusticia enorme, no solo contradecir todas las cifras públicas producidas sobre el asunto, contradecir toda la experiencia histórica sobre eso y todo el derecho en el que está metido Uruguay al interior del sistema jurídico internacional, como si no importaran esas cosas. Y además, encajarle a los menores la responsabilidad por ser victimarios, cuando son mucho más víctimas, pero muchísimas veces más víctimas que victimarios. Entonces, es un error doble en diagnóstico y en soluciones, es una ignorancia jurídica, una ignorancia histórica, y además una injusticia y una cobardía para la gente que no vota y que no tiene cómo organizarse para reclamar sus cosas. Ahora, ¿cómo pasa esto? Y muy rápidamente. Las corporaciones y grupos de interés que viven del miedo y de la inseguridad, que son varias, algunas son obvias, otras no son tan obvias, los medios de comunicación y la reproducción a partir del rumor público de todos esos estados de conciencia que son creados por determinadas cifras mal manejadas y por determinada hegemonía en la generación de la opinión pública por los medios de comunicación. Los mecanismos son 2 o 3, hay 50 páginas para eso y 20 años de producción, pero muy rápidamente. El primer fenómeno es cómo se magnifican las cifras. El secreto es, en primer lugar, cómo se toman las cifras. Por ejemplo, las policías es un disparate total. Ya lo he explicado hace muchos años en público, están muy mal tomadas. En segundo lugar, se toman las cifras de denuncias y no las de delitos, por lo tanto se magnifican enormemente. Por la cantidad de denuncias que terminan en un tribunal y que terminan con un juicio iniciado y que terminan con procesamiento y que terminan con condena, son infinitamente menos que las denuncias. Si tomamos como indicador de criminalidad la denuncia, estamos magnificando enormemente. Si tomamos la cifra de las intervenciones policiales sobre menores como cifra equivalente a la infraccionalidad adolescente, es una locura. Son 20 veces más las intervenciones sobre menores que lo que termina siendo una infraccionalidad adolescente. Entonces, hay una deformación de las cifras que produce una sistemática magnificación cuantitativa de las cifras, a lo que se acompaña con una dramatización cualitativa. Llora la madre, llora todo un drama generado alrededor de cada cosa que magnifica tanto. El resultado agregado de la magnificación cuantitativa, de la dramatización cualitativa, es una distorsión de la probabilidad subjetiva sentida por las personas sobre el riesgo que tienen de ser víctimas de un delito o el riesgo que tienen de ser víctimas de un delito que afecte seriamente a su patrimonio o a su persona. Son cifras absolutamente distorsionadas y hay frases inconcebibles que la gente sostiene por la calle. No se puede ir al estadio. La gente dice que no se puede ir al estadio. La gente que va al estadio ha ido miles de veces. Es incalculable, casi no alcanzan los ceros para calcular la probabilidad que tiene una persona en la historia del Uruguay de que le pase algo adentro del estadio. No alcanzan los ceros en una página entera para calcular la probabilidad. Sí, la gente cree que no se puede ir al estadio. Porque lo van a matar la nena. Dicen que no se puede salir a la calle. Y ustedes lo oyen todos los días. Es incalculable la cantidad de ceros que hay para calcular la probabilidad de que algo le pase a alguien que sale a la calle. ¿Cuánta gente sale a través de los años por día a la calle? Dicen que no se puede salir a la calle. Esos son los delirios que terminan siendo dichos a partir del sistemático fenómeno de acumulación, de magnificación cuantitativa y dramatización cualitativa que producen una patologización de la normalidad y una normalización de lo patológico y de lo frecuente. Y ese delirio enorme produce que la gente se crea que los menores son responsables de la criminalidad y de la inseguridad, aunque sean el 5% de las sentencias condenatorias, el 3% de los recluidos, y además cifras que no crecen, que tienden a disminuir y que además son muy mal medidas en su decisión pública. Entonces, digo, es un disparate tan descomunal. Ahora, ¿cómo vamos desde la academia a revertir ese fenómeno? No tenemos armas para revertirlo. El arma que podríamos tener es tratar de investigarlo más, de ocupar el espacio más, de proponer más, para impedir que estas cosas estén en el tapete.
Porque están en el tapete porque no hay otras. Porque los que quieren votos arrancan por ahí. Porque la fundamental importancia, lo dijo Diego Camacho, casi Vox Populi también. Digo, esto es un proyecto electorero, ni siquiera electoral, para no prostituir la palabra electoral, es electorero. Y no llamarle político, porque llamarle político es muy grandioso, llamarle político a esto. Entonces, y ahí, claro, ahora esto se ha repetido en la historia. George dijo alguna cosa del siglo XIX que yo no sabía, pero que es una más vieja todavía ahora. Estos son especies de epidemias, ¿sí? Surtos psicóticos que aparecen de vez en cuando, son especies de cuescos y eructos que aparecen ordinariamente por ahí, que se produce ahora, en la década del 80, hubo una epidemia del proyecto de Charamelo, de Borsani, en los 60 hubo otro de Pasaguirre, en el 50 los de Dardo Ortiz, seguimos para atrás, años 30, seguimos con Violeta Goyena. Violeta Goyena decía eso, Washington Beltrán decía también que pasaba por los menores, estaban educados en el mundo. Bueno, el antecedente más viejo que yo conozco, interesantísimo desde el punto de vista científico, es de los anticlericales que ayudaron a fundar el arzobispado de Montevideo en el siglo XVIII. Entonces, anticlericales ayudando a crear el arzobispado, sí, porque eran anticlericales pero no bajaban vidrio. Sabían que la religión era muy importante para la civilización urbana y querían a la religión para civilizar a los levantiscos jóvenes de la ciudad y a los materios del interior. Entonces jugaban la función moral y cívica de la religión y no les importaba tanto con los valores trascendentes de la religión, de los cuales eran contrarios, pero sabían que la religión era útil para domesticar a los jóvenes levantiscos de la ciudad. Esto es siglo XVIII. Seguimos igualitos, seguimos bastante parecidos, con los mismos argumentos y las mismas cosas, parecería que estamos todavía en el siglo XVIII. Entonces, desde el punto de vista de la discusión de la criminalidad, la infraccionalidad y la seguridad pública, esto no tiene gollete, no tiene sustento, no se sustenta de ninguna manera, salvo por un proceso de distorsión sistemático de la opinión pública que da vuelta a la opinión pensando que los victimizados son victimarios y que los responsables son los que no tienen casi ninguna responsabilidad en la generación de las cifras de la tasa de criminalidad e infraccionalidad. Entonces, pero hay otro aspecto muy interesante de la discusión mundial sobre imputabilidad que no se da en Uruguay, porque es un país que no tiene ilustración y tampoco valiente, puede ser que en otra época estuviera, pero parece que no, que es que es muy importante para evaluar la justicia y no la seguridad. Acá deberíamos discutir mucho científicamente sobre imputabilidad, sobre la base de todas las enormes contribuciones que ha habido posteriores a las palabras que están en el Código Penal del 34, que es conciencia y responsabilidad, que son palabras muy arcaicas, muy vagas, pero que a partir de eso empezó a investigarse muchísimo. Dicho yo, se sabe que hay mucha investigación en psicología evolutiva, que desde el 34 datan las primeras investigaciones de Piaget sobre cómo es la maduración cognitiva, desde el punto de vista de lo que nos interesa de la delincuencia y la infraccionalidad. La maduración cognitiva implica la posibilidad de unir causa y efecto. Es decir, si las personas no unen causa y efecto, no pueden ser imputadas, no pueden ser consideradas responsables de algo. Y eso se produce en determinadas edades y no en otras, y en determinadas situaciones de socialización a otras edades y a otras. Eso hay que tenerlo en cuenta. No podemos responsabilizar de algo que todavía no es capaz de generar un vínculo cognitivo entre una causa y un efecto, entre la ejecución de una acción y la producción de un efecto. Pero también hay muy importante investigación posterior a esa sobre lo que se llama la responsabilidad social, el Habermas, por ejemplo, años 50 en adelante. Es decir, no es lo mismo tener conciencia de la relación causa-efecto que de la relación causa-efecto-consecuencias. La persona no sabe, puede saber que tirando con un tirón consigue una cartera con un arrebato. No sabe que si el arrebato es a una persona que tiene más de determinada edad, puede tirarla al piso o puede romper la cadera porque tiene osteoporosis, no lo sabe. O puede no saberlo, hay que saber si lo sabe o no,
porque es muy distinto la responsabilización por el arrebato o por una rapiña, como sería en el caso de que produzca una lesión física más allá de lo que obtiene desde el punto de vista de la enajenación de propiedad. Vamos a discutir el caso de Mercedes, aquella maestra que fue arrebatada en la plaza, que después se cayó y la pisó un ómnibus. Digo, ¿hasta qué punto eso es producto de la acción o es producto de una consecuencia que no podía evaluar claramente? Es decir, hay que tener en cuenta, y sigo con una cuarta vertiente muy importante, todavía más reciente en el tiempo, que es los estudios sobre la construcción de la conciencia moral. Eso empieza en la década del 60, Kohlberg, el más importante de todos. Entonces, hay un enorme material que tiene 80, 60, 50, el material de constitución de la identidad de Erickson. Digo, herramientas fundamentales para que podamos discutir eso. Hace 15 años que estoy diciendo acá en Uruguay que los juzgados, los tribunales, tienen que tener asesores multidisciplinarios que puedan evaluar la responsabilidad real de las personas con criterios científicos que sean del siglo XX. Y no al buen ojo de un juez que no tiene la menor preparación para evaluar nada. Evalúo con cualquier persona o con su experiencia de ahí. Pues no es posible que haya 80 años de investigación sobre desarrollo cognitivo, 60 años de investigación sobre responsabilidad social, 50 años sobre formación de identidad por lo menos, y 50 años de discusión sobre conciencia moral, y que no se hable de nada de eso, nunca, cuando se habla de imputabilidad penal y de responsabilidad. Bueno, es una tarea académica decir, miren, es posible que haya que reducir la imputabilidad, pero eso estudiado científicamente, podemos llegar a concluir que sí, pero no para reducir la criminalidad, que no va a servir para nada, no para aumentar la seguridad, que no va a servir para nada, sí para aumentar la justicia de la imputación de responsabilidad, que no es poca cosa. Entonces, creo que tenemos muchas tareas por delante. Y bueno, yo no tendría alguna cosita más, pero yo creo que es mejor dejar por acá, no sé qué les parece a ustedes, porque hay cosas para evaluar el recurso del referéndum, del plebiscito, en función de la democracia directa e indirecta, que es una cosa sobre la cual el presidente y el vicepresidente han dicho cada cosa que no se pueden creer en los últimos días. Realmente no tiene nada de lo que es democracia directa e indirecta. Artigas sí sabía lo que había dicho cuando dijo la autoridad más noticia, pero parece que el vicepresidente no tiene la menor idea de lo que significa eso. Entonces, esa cosa yo creo que es una cosa que no hay que tenerle miedo al presidente y al vicepresidente. Acá hay demasiado miedo entre los académicos a decir cosas sobre el gobierno, capaz que pierde algún proyecto, que pierde algún cargo. Y el disparatario reciente es extraordinario, extraordinario. Hablando de una cosa para cerrar, nada más hablando de la venganza que decía Giorgi, se confundía mucho con la justicia, eso, digamos, por los más altos niveles, porque ustedes se acuerdan que Obama, presidente de los Estados Unidos, egresado de leyes de Harvard, dijo que se había hecho justicia cuando mataron a Bin Laden. De verdad que si la cosa viene de ahí, la venganza es igual a justicia desde la presidencia de los Estados Unidos y desde los posgrados de Harvard para abajo. Así que ¿qué le va a quedar a una persona de barrio uruguaya si Obama piensa lo mismo que ella sobre qué es la justicia? Estamos fritos. Gracias.